Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí, la Organización Internacional Comunista, para hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre la OIC. Tenemos aquí en la llamada al subsecretario primero Moy Planellas. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, camarada? Y por el otro lado tenemos a Yadiel, que es el secretario general de la OIC. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Bien, bien. Y yo aquí, un humilde servidor. Vamos a hablar sobre lo que sería la propia organización, ¿no? Queremos hablar y dejar claro qué somos y cuál es nuestro fin. Después que termine de dar un testimonio, le voy a dar la palabra a mi colega Moy para que hable un poco también de la OIC. La Organización Internacional Comunista se funda como tal el 9 de octubre de 2020. Vamos a rumbo en víspera del primer año de esa fundación de la Organización Internacional Comunista. Se funda cuando nosotros estamos mirando en la televisión, estamos mirando en las calles, en los medios a nivel internacional, de cuán dividida está todavía la izquierda, de cuán todavía está dividida esta ideología, pero no llega esa idea de cómo fundar una organización, de cómo fundar algo que agrupe y aglutine a esa izquierda. Algo me puso a mí a pensar de cómo de hacer algo, pero que defienda el pensamiento marxista-leninista, ese pensamiento de Ernesto Che Guevara, ese pensamiento de Fidel Castro y un principio antiimperialista también de la Organización Internacional Comunista. La Organización Internacional Comunista no se enclava más hasta que se realiza una entrevista a Frei Beto, podemos decirlo así, a Frei Beto se le realiza una entrevista, y es cuando yo lo escucho decir, ese teólogo brasileño y político, cuando llega y dice, cuando él dice que la izquierda está pensando por sí misma y no habla de una unidad de sí misma, pero no habla de una unidad en conjunto cuando estamos viendo. Sí, hay muchos proyectos internacionales, pero proyectos internacionales que todo el mundo quiere poner su propia unidad, pero no lo pone en la unidad en sí. Y yo dije, qué mejor proyecto que conseguir y crear una organización que se llama Organización Internacional Comunista, la cual agrupe a personas, partidos, movimientos, sindicatos, que defiendan los pensamientos marxistas-leninistas, que luche contra el revisionismo, el oportunismo, el troquismo. Y hablamos de personas, sí, personas, porque hoy por hoy hay muchos partidos comunistas que se han dividido y han fracturado el movimiento comunista a nivel mundial en los países. Lo han fracturado. Esas ideologías la han fracturado y las personas se han cansado de militar. Y hay personas todavía hoy convencidas que son marxistas, leninistas y defensores. Y nosotros cogemos con este proyecto y queremos agrupar a todas las personas dentro de este proyecto, pero que se defiendan este pensamiento marxista-leninista para engrandecerlo. Un proyecto que tiene que enamorar, un proyecto nuevo de auge, de unidad, por la unidad comunista. Es un proyecto que se tiene que fundar bajo unos pensamientos, como dije, de Fidel, pensamiento de Marx, de Lenin, de los grandes científicos que han hecho aporte al movimiento científico, del socialismo científico en el mundo, y para lograr así llevar a cabo la, para llevar a cabo el socialismo científico, el comunismo científico en un futuro. Y no podemos hablar de que, por ejemplo, no simplemente en este proyecto vamos a incluir partidos que se consideren partidos comunistas, como hay organizaciones que se agrupan porque son comunistas nada más. No, nosotros también queremos integrar partidos que se llamen partidos socialistas, pero que defienden los principios marxistas-leninistas y que no se han ido contra el revisionismo, que no se han ido al troquismo, que no se han ido al oportunismo. Es que defendemos esos partidos y queremos introducir la ideología del pensamiento marxista-leninista dentro de estos partidos para fortalecerlo y luchar contra la derecha, que está muy articulada y muy organizada hoy por hoy, podemos decir la derecha, pero la izquierda, hoy por hoy la Organización Internacional Comunista, ve que la izquierda no se acaba de unir. Y hay que gritar y hay que decir unificación del enarbolar las palabras de la OIC. Hoy, Muy bien. bueno, Vamos a ver. La destrucción ideológica de la hegemonía del marxismo viene por dos causas. Viene de entrada, viene desde el propio discurso infame de Khrushchev en el 56,
contra la figura de su antecesor Joseph Stalin. Y por otra parte, viene por parte de las universidades americanas, que se encargaron de reclutar trotskistas para empezar su aparato de ingeniería social y destruir el socialismo desde dentro. La Organización Internacional Comunista lucha contra todo tipo de revisionismo, lucha por la implantación del marxismo-leninismo, lucha contra el revisionismo primero del trotskismo y luego de su hijo, el posmodernismo. El posmodernismo ideológico es una evolución del trotskismo. El vacío ideológico ya no solo del marxismo, sino de la izquierda en general. El abandono de los bienes materiales, de los trabajadores, el abandono de la adopción de cierto tipo de medidas, que podemos verlas en España, las vemos en Argentina también. Proveniente de las universidades americanas, pues es que no es nefasto, es deleznable. Vemos cómo el ecocapitalismo campa a sus anchas. Vemos cómo el feminismo burgués postmodernista campa a sus anchas dentro de nuestros propios partidos de izquierda, los que deberían de representarnos. Hay mucha gente que está totalmente desligada y desmotivada de militar. Muchísima gente que les ha visto, muchísima gente que ya no les va ni a votar, porque están totalmente desinteresados. Nosotros venimos a corregir esa situación, a reagrupar a los partidos y a los camaradas marxistas-leninistas que estamos todavía dando el callo, reagruparnos y vencerles ideológicamente y arrebatarle la hegemonía que nunca debió de dejar de ser nuestra, dentro de la propia izquierda primero y a nivel sociológico después. Somos una organización que lucha por la hegemonía del marxismo-leninismo. Busca desprender del dominio ideológico tanto al posmodernismo como al trotskismo. Son aliados del capital, del peor de los capitalismos. Vienen a apuntalar el capitalismo, vienen a intentar poner parches, pero luego al final no ponen ningún parche. Pues ahora vamos a hablar sobre un tema muy candente actualmente, ¿no? Y es sobre Cuba. Vamos a hablar sobre la postura de la Organización Internacional Comunista sobre los hechos ocurridos el 11 de julio de este mismo año, ¿no? 2021. Sobre las manifestaciones y la supuesta revolución contra el gobierno cubano, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la convocatoria y las pretensiones que tenemos en la OIC sobre el 25 de julio, que tenemos la intención de hacer unas quedadas y unas manifestaciones delante de las embajadas de muchos países. Primero hablaremos sobre la postura de la OIC sobre el 11 de julio. Si quieres empezar, Yadiel. La postura de la OIC ante los hechos ocurridos el 11 de julio es un carácter de postura en contra de todos los hechos vandálicos que se pudieron ocurrir en Cuba. Tanto la Organización Internacional Comunista, si nosotros nos fijamos, para poder aclarar al mundo, a la comunidad internacional, la Organización Internacional Comunista tiene un logo y una bandera. En la cima del escudo de la bandera enarbolan 5 estrellas que significan y reflejan Cuba, Laos, Corea del Norte, China y Vietnam. Son 5 banderas y que respetamos los países que hoy actualmente son socialistas. Los tenemos bien fijos en nuestros logos y somos para defensores y tenemos que tomar iniciativa por la OIC para defender el socialismo de esos países. En Cuba nosotros rechazamos los actos vandálicos orquestados bajo la etiqueta SOS Cuba e intervención humanitaria. La Organización Internacional Comunista está a favor del gobierno de Cuba, encabezado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Defiende los derechos legítimos que están enarbolados y que lleva a cabo, encabezado por el Partido Comunista Cubano en el país. La Organización Internacional Comunista no querrá meterse ni se meterá en los asuntos internos de un país. Cada país es independiente para llevar sus propias decisiones. Lo que no vamos a permitir que un país extranjero, como los Estados Unidos, como el Consejo de los Derechos Humanos,
quieran intrometerse dentro de los asuntos de Cuba para entorpecer en el desarrollo. Ya bastante ha tenido con las 243 medidas implantadas por Donald Trump. Medidas que han arreciado un bloqueo, medidas que han arreciado una economía para buscar sustento y salida económica a toda la crisis que hay, se está llevando a cabo en todas las circunstancias. Y creo que la Organización Internacional Comunista toma una postura enérgica en defensa de la revolución de la cubana encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, una revolución que fue triunfada por Fidel Castro Ruz, después continuada por Raúl Castro y hoy continúa a la cabeza Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y se ha demostrado en las calles, yo que soy cubano, se ha demostrado en las calles, no fueron esos hechos vandálicos, fueron un pueblo revolucionario que se ha manifestado a lo largo y ancho de toda esta semana en favor de la revolución cubana y enarbolando en defensa de un proceso revolucionario único que debe ser así, y eso la OIC tiene que enarbolarlo. ¿Qué vamos nosotros a estar en contra de un gobierno socialista cuando hoy por hoy la OIC tiene que respetar estos países porque son ejemplos y guías en el mundo? Cuando la OIC hoy por hoy estudia los documentos de Fidel Castro, cuando la OIC hoy estudia los documentos de Marx, de Lenin, cuando la OIC hoy tiene su gran medalla de honor que se llama Medalla de Honor Ernesto Che Guevara de la Serna. Es algo que enarbola y que lleva enraizado también sobre un pensamiento de Fidel Castro, un pensamiento que también está enarbolado cuando él dijo en su visita a España que España debería empezar en su propia entrevista, que España debería empezar a mirar América Latina con otros ojos y el mundo. Él lo dijo perfectamente y por eso se funda la OIC también con ese propio objetivo, una OIC que va a tener una sede en España pero con los bajos principios del objetivo llevado a cabo por Fidel Castro. No se puede confundir en estas palabras, en ese aspecto. Son aspectos que se van enraizados en una historia y preguntan por qué la OIC. Una OIC que tiene enclavado a Engels, a Marx, a Lenin, a Stalin. No significa que seamos marxistas, leninistas, stalinistas. Somos la continuidad de la Tercera Internacional. Sí, una Tercera Internacional mucho más grande e inclusiva. ¿Entiendes? Y respeto a los 5 países que enarbolan y principalmente un proceso revolucionario que, a pesar de ser una isla pequeña, es una isla que resiste a las garras del imperio, que no ha resistido, mientras otros países, que lo podemos decir así aquí mismo en esta entrevista y en este comunicado, una isla pequeña que no se rinde jamás, y mientras que otros países que se está hablando de una izquierda comunista, de una izquierda comunista a nivel internacional, y cuando vienen a ver son una izquierda que el mismo pueblo no apoya a esa izquierda, que el mismo pueblo lo traiciona en sus propias es decir, en sus propias urnas, en sus propias luchas de clase, lo va traicionando en el devenir de los días, porque no han hecho un trabajo. Quien han traicionado a la misma izquierda, ha traicionado los procesos que enarbolan en América Latina. Eso no se puede equivocar. La OIC tiene que caracterizarse que no que no es ajena a estos procesos y que defiende los principios revolucionarios de cada pueblo, principalmente de los 5 países socialistas a nivel internacional. Es una postura firme de los hechos ocurridos el día 11 de julio en Cuba. Bien, revoluciones de colores y golpes blandos estamos demasiado acostumbrados a ver en todas partes del mundo. Lo que hemos visto, revoluciones de colores como la de Ucrania, por ejemplo, golpes blandos como en un montón de ocasiones en países de Latinoamérica, en África, incluso en Europa. En Europa ha habido golpes blandos también. Afortunadamente el pueblo cubano es un pueblo formado. Es un pueblo que tiene un nivel cultural, tiene un nivel ideológico y una capacidad muy superior a la de la media de estos pueblos que han sufrido este tipo de barbaries.
hemos visto lo sucedido en Ucrania, hemos visto lo que quisieron hacerle a Siria, hemos visto lo que le hicieron a Libia. En Cuba no hay una posición que no esté, que sea servir al imperialismo. En Cuba lo que hay es un pueblo unido y es un pueblo formado en el socialismo. Es un pueblo que recuerda las condiciones de esclavitud en las que vivían antes de la implantación del modelo socialista. Es un pueblo que la gente estaba muriéndose de hambre mientras cuatro se hacían ricos. Y la gente lo recuerda. Entonces, el golpe no va a triunfar en Cuba. No hay revolución de colores en Cuba. No se va a dar lugar. Se ha posteado, Jaime, podemos decir en este momento que se ha posteado una etiqueta que se llama SOS Cuba y Intervención Humanitaria. Son etiquetas que se han tratado a nivel internacional de tratar de intervenir en intervenciones humanitarias, intervenciones a la revolución cubana de forma militarmente. Y creo que los derechos de cada nación hay que respetarlos. Y en Cuba un SOS no funciona ni una intervención humanitaria. Intervención humanitaria que han hecho en otras regiones, en otros países, y mucha historia nos sobra a nosotros para tener claro de lo que pretenden los Estados Unidos. La OIC, para decirlo así, la Organización Internacional Comunista hoy por hoy rechaza lo que ha dicho Biden de poner un satélite sobre Cuba para un mejor funcionamiento sobre el Internet y las comunicaciones. Nosotros rechazamos esa injerencia porque es un asunto interno de soberanía y pierde soberanía tecnológica el pueblo cubano en ese momento ahí. Y nosotros nos oponemos rotundamente a eso. Decidamos que el pueblo cubano tome su iniciativa de llevar su propia libertad de comunicaciones, de cómo emplearla. ¿Comprende? Porque eso es su propia soberanía. Para no ponerse al servicio de los Estados Unidos para poner campañas mediáticas en ese aspecto. Eso es lo que quería decir en ese aspecto. Pues ahora vamos a hablar sobre una persona que ahora mismo dentro de las filas de la OIC está hablando un poquillo, y es sobre Norberto Champa Galliotti. Esta persona, ¿no?, que pertenece a la Red Latinoamericana y del Caribe con la solidaridad con Cuba, ha hablado negativamente de nosotros recientemente. Y queríamos dejar claro nuestra opinión sobre sus acusaciones, incluso bastante graves sobre la OIC, ¿no? Si quieres, Yadiel, proceder a responder. Bueno, en este aspecto nos toca hablar de esto y con esta decepción que nos toca hablar, pero de defensa de la OIC también. Que hable alguien que se llame de izquierda, que sea de comunismo, que sea identificador de la izquierda comunista en América Latina, y se esté diciendo que la Organización Internacional Comunista estaba promocionando un acto para el día 25, que este acto que está promocionando la Organización Internacional Comunista no está asesorado por el Instituto por el ICAP, por así decirlo, por el ICAP, no está acreditada, y creo que es un acto de que la Organización Internacional Comunista tiene que hacer en repudio a ese audio que ha estado circulando en las redes sociales nuestras, de los grupos nuestros de la OIC, para promocionar un acto de solidaridad y apoyo a la revolución cubana, un acto de gesto de humildad de que los representa a la OIC para detacharnos así de terroristas. Creo que ese acto de Norberto Champa Galliotti, de decir que la Organización Internacional Comunista, creo que lo pone en el lugar de Donald Trump, de Biden, cuando ellos mismos se ponen en un discurso y dicen que los comunistas son terroristas, que los comunistas no pueden ser bienvenidos en Estados Unidos. Creo que me parece que se está poniendo en un lugar de eso. Creo que en estos momentos no puede estar pensando en dividir más la izquierda comunista. Creo que debería estar pensando, preguntar qué es la Organización Internacional Comunista,
para qué sirve y qué puedo hacer, quién está dirigiendo esta Organización Internacional Comunista. Esas son las preguntas que llevan en estos momentos. No estar difamando, un audio para ni mensajes, ni argumentos de embajadores, de documentos que puedan desacreditar a la Organización Internacional Comunista. Una organización que está hecha, como dije anteriormente, para buscar la unidad, no para dividir el movimiento comunista. Y creo que decir que la Organización Internacional Comunista es un acto terrorista se está poniendo al servicio él mismo de los intereses. La Organización Internacional Comunista no tiene ni tendrá nunca apoyo de los Estados Unidos. No tendrá nunca una extensión de mano de parte del imperialismo. No apoyará nunca una intervención humanitaria. La Organización Internacional Comunista defiende que los pueblos de Latinoamérica se vayan de la OEA. Eso es lo que defiende la Organización Internacional Comunista, que todos los pueblos se levanten y se vayan de la OEA. Eso es lo que defiende, no que sigan al servicio de la OEA como sí en muchísimos países. Cuba se fue, Venezuela se fue, y quiero que todos los otros países sean ejemplos, que sean antiimperialistas de verdad. Eso es lo que hace falta de los pueblos. No pasar audios pendejos, como se puede decir así, diciendo que la Organización Internacional Comunista es terrorista. Eso nunca lo vamos a permitir dentro de nuestras filas. Eso no me enseñó Fidel Castro, compañero Norberto. Eso no me enseñó Raúl Castro. Eso lo aprendí yo en mis escuelas. Ser socialista y ser humilde. Con esta revolución que me ha formado. Eso lo aprendí yo. Con mi humildad. Y que en mi Facebook posteo que soy revolucionario. Y que defiendo la revolución uña y espada. ¿Comprende? Eso es mi pesar. Y es un acto de solidaridad. Un acto de solidaridad de que hacemos nosotros por parte de la OIC, convocando, como nosotros lo caracterizamos, que somos la organización que debe convocar a los sindicatos, los movimientos, que sean afines a la OIC, para que se presenten al frente de la embajada de solidaridad y que le entregáramos un acta de constancia de nuestras intenciones de la OIC hacia el pueblo de Cuba, respaldando nuestro apoyo, que ese es lo primordial, nuestro apoyo solidario en apoyo a la revolución cubana. Pero no vamos a permitir, como dije, que se posteen artículos en contra de la OIC. Mucho sacrificio y mucho pensar se está haciendo por llevar adelante con 10.000 patrañas, y no va a ser ni la primera ni la última gestación que nos han hecho para tratar de derribar a la OIC de una campaña mediática. Esta es una de las más que han intentado de derribar, y vamos a seguir. Simplemente estamos trabajando desde la humildad, con nuestros sacrificios, sin pedirle a ningún gobierno que nos reconozca. Estamos trabajando duro para que nuestro trabajo se vea, de que vamos bien, vamos muy bien, unificando el movimiento comunista, depurando a los contrarrevolucionarios, a los oportunistas de este movimiento, para que después nos digan, la OIC tiene mucha razón, yo quiero pertenecer a la OIC, es la OIC la que me representa, pero no buscando difamar, ni estar estableciendo que yo soy radial, ni nada. No permito una entrevista de radio para difamar a la OIC. Primero siéntate con nosotros, escúchanos quiénes son y quiénes somos nuestros propósitos, y después hablemos de la OIC. Pero no vamos a permitir que estén difamando nuestra organización, porque mucha sangre ha corrido en el movimiento comunista y sigue corriendo, y seguimos perseguidos a nivel internacional, seguimos muy perseguidos por los mismos comunistas a nivel internacional, y eso no puede permitirse dentro de la OIC. Me parece que su partido y su organización deben de analizarse en el interior, en tu aspecto, Norberto, en tu aspecto debe analizarse tu postura hacia los pueblos. Me parece que esa postura de la OIC y esa parte que tú has mencionado lo cataloga en estos momentos la OIC como una injerencia a los asuntos internos de la OIC y hacia una injerencia también de servicio de los Estados Unidos. Hay un doble rasero por parte de la red latinoamericana y del Caribe de solidaridad con Cuba. Y esperemos que se pronuncie al respecto. El posmodernismo ideológico ha hecho mucho daño en ciertas organizaciones. La alineación ha hecho mucho daño en ciertas organizaciones. Se han asumido cosas que no son coherentes. Se han asumido cosas que están fuera del relato de cualquier marxista-leninista.
Yo he estado indagando y indagando sobre ciertas cuestiones y no me gustaría llegar a pensar que el posmodernismo ideológico está intentando penetrar la isla de Cuba a través de ciertas organizaciones. Dejen en paz a Cuba, dejen en paz a Cuba. O sea, el camino llevado por Cuba puede no ser perfecto. El camino llevado por Cuba puede no ser todo lo idílico que podríamos llegar a pensar o a desear. Han hecho lo posible y lo impensable teniendo al yanqui a 160 kilómetros de su frontera. Los logros del pueblo cubano, los logros de Cuba son esplendorosos, son inimaginables. Ningún pueblo tan cerca de la frontera del imperio. O sea, jamás sería impensado con los logros y la resistencia que tiene el pueblo cubano y el gobierno cubano. No quisiera pensar que el posmodernismo ideológico quiere pescar en río revuelto, empezar a vaciar ideológicamente a la izquierda cubana, ¿m? Al comunismo cubano, al socialismo cubano, y en breve tiempo, como hemos visto aquí en España, hemos visto en Argentina, ser títeres de los ideólogos de las universidades americanas. Ser ideólogos, o sea, ser los títeres de los Biden y compañía. Empezar aquí a dejar de pensar en los bienes materiales de la clase trabajadora y empezar a cabalgar sobre los unicornios que hemos visto, sobre el ecocapitalismo, sobre el falso feminismo, sobre ciertos movimientos de diversa índole. Lo único que hacen es empobrecer a la clase trabajadora y dividirla. Y hacer incapaces de afrontar los propios desafíos que les hace el capitalismo. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Mal, fatal. Totalmente. Y quiero en aspectos hablar que continuamos con nuestro evento del día 25, en 25 de julio, para llevarlo adelante, para expresar nuestra más solidaridad. Les digo, si no pueden hacerlo por estas circunstancias frente a la embajada, bueno, tendremos que tomar nuestro rumbo y en cada localidad llevar este acto de solidaridad, pero no vamos a rechazar y una negativa de hacer y pronunciarnos en respuesta de solidaridad con Cuba, que es lo primordial que nos caracteriza. Y debemos llevarlo adelante, este evento. Por eso, de partir de la Organización Internacional Comunista, le estoy haciendo un llamado en estos momentos, exhortando a los movimientos, sindicatos, partidos de izquierda que se declaren izquierda comunista a nivel latinoamericano y el mundo a unirse en apoyo a la revolución cubana. Eso es un llamado de la Organización Internacional Comunista para ver mucho más unidos a la izquierda comunista. Un día, en un gesto de solidaridad unificado para acabar con la lucha mediática, con la guerra mediática que existe en nuestras redes sociales, que infectan a las personas y a las personas revolucionarias, como los cubanos. Sabemos que a partir de este audio que se está avanzando, vemos la desunión y la desinformación que se puede gestar sobre una organización que puede seguir en curso con buenas iniciativas y buena esperanza. Esperamos que se aclaren las dudas ante toda esta situación. Y el 25 de julio, todos a celebrar el acto en apoyo a la revolución cubana. Yo, para concluir, a ver, esto es movimiento trotskista de manual para dividir, para enfrentar a la gente. No vamos a tolerar este tipo de acciones, vamos a condenarlas siempre. No se puede condenar una organización sin conocerla. Nosotros tenemos Wikipedia, al contrario que el amigo Norberto. Nosotros somos claros, somos concisos, tenemos trayectoria, no mucha, porque llevamos poco instaurados, pero tenemos trayectoria y es total y completamente seguible. No hay ni pies ni cabeza. Sencillamente, nuestros datos son libres, son públicos y no tenemos nada que esconderle a nadie. A nadie. Y no vamos a tolerar estas acciones trotskistas para dividir a la gente, enfrentarla,
por objetivos personales, por implantar por saber qué objetivos. Es que me dan igual. O sea, nosotros no hemos aumentado hasta esa organización en absoluto, no hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, hacemos lo imposible por no enfrentar a los comunistas entre sí, porque nuestro objetivo es unirlos, ¿eh? Y el tema es así. Oye, si viene alguien con ese tipo de tácticas, desde luego vamos a confrontarle. Claramente. Y encima ya la gota que colmó el vaso es la prueba de la desinformación, ¿no? Decir que la Organización Internacional Comunista no existe, o negando su existencia totalmente. Y no tiene nada más que escribir la organización y el primer artículo que sale de Wikipedia y sale perfectamente ahí nuestra información. Entonces, esta persona se ha informado más bien poco, ¿no? Y esperemos que o que rectifique o que no que quede así, como una persona que manipula y que no y que saca conclusiones sin siquiera haberse informado lo más mínimo, porque literalmente es el primer link que te sale cuando buscas Organización Internacional Comunista y hemos empezado hace relativamente poco y aún así ya tenemos la influencia suficiente como para que con una simple búsqueda te aparezcan nuestros pensamientos y demás. Así que Perfecto. perfecto, ya despedimos el vídeo. Muchas gracias por verlo. Hasta luego. Hasta luego.